Bueno, mi nombre es Benjamín Tavares, matrícula 119-2141, y en este pequeño video voy a presentar lo que es el analizador tanto el léxico como el sintáctico. En este, pues, y bueno, primero voy a presentarlo y luego voy a explicar cómo está funcionando. Por ejemplo, aquí puedo poner lo que son los identificadores o variables, pueden ser tanto números, operadores aritméticos, símbolos de agrupación, tanto de paréntesis, y bueno, creo que esos serían todos. Bueno, incluso por ejemplo tengo algunas palabras reservadas como lo que es el if. Aquí se está identificando cada uno de los tokens, bueno, cada uno de los valores, y le está asignando un token, lo está eh, analizando. Por ejemplo, si yo puedo poner un if 5, ya esto no es una palabra relevante, sino que se convierte en un identificador. Igual, por ejemplo, si yo pongo 5 más 2, como es un analizador léxico, lo que está identificando que hay un número, un operador aritmético y un 2. Igual si lo pongo entre paréntesis, ya dice que está en medio de símbolos de agrupación. Entonces, ¿cómo esto está funcionando? Vamos a irnos aquí al código. Entonces, por ejemplo, acá, aquí se puede ver todos los tokens que tiene predefinido, tanto los tipos de datos, la forma en la que se maneja un identificador, que debe empezar con una letra y seguido de otras letras, o incluso acepta números o eh, el guión bajo. Ya los números, bueno, números también puede aceptarlo con decimales, por ejemplo, eso sigue siendo un número. También está, por ejemplo, el símbolo de asignación y, bueno, de comparación, ya sea igual, igual o menor, etcétera, etcétera. Y, bueno, y sobre todo el punto y coma que está siendo utilizado para hacer el fin de cada una de las líneas. Bueno, estos son todos los tokens que están aquí. Por ejemplo, ya cualquier otro token o cualquier otro carácter sale como carácter no reconocido. Entonces, el análisis léxico lo que hace que, bueno, va, por decirlo así, iterando entre cada uno de los valores escritos en el texto y pues va identificando cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo esto está funcionando? Yo lo que estoy utilizando acá, una pequeña página web, por decirlo así, donde se toma el texto y acá se envía, en esta parte se envía todo el texto al analizador léxico. Ya eso se retorna y se asigna como valor aquí a este pequeño cuadrito. Eso es la parte del analizador léxico. Entonces, vamos a pasar al analizador sintáctico. Vamos a reiniciarlo para que se quite aquí. Vamos a ver el analizador sintáctico. Entonces, en este se pueden ver diferentes sintaxis. Por ejemplo, si yo pongo int, me dice que es un tipo de dato, pero que hay un error en la sintaxis, ya que en toda la sintaxis, todas las instrucciones deben terminar con punto y coma. Por ejemplo, aquí yo puse que simplemente el tipo de dato podría ser una instrucción. Pero, por ejemplo, si yo pongo aquí int hola, ya me dice que ya esto es una declaración. Aquí tenemos lo que es un tipo de dato y lo que es una variable. Entonces, esa es una gramática que yo había configurado. A esto, por ejemplo, si yo le puedo poner igual, ya dice que hay un error, pero si le pongo igual a 5, aquí ya despliega algunas otras cosas. Por ejemplo, lo que dice que tiene un número en una asignación a la variable hola y a la vez está declarando. Igual si yo, por ejemplo, quito el tipo de dato, dice que es una asignación de un número. Eh, de igual manera, por ejemplo, yo puedo poner 5 más 9, punto y coma, y dice que hay dos números haciendo una suma. Ese es el analizador sintáctico, aunque aquí me aparece, ¿verdad? Cada uno de, de los tokens, por decirlo así, al final de cuentas, pues son como son valores terminales, igual siguen saliendo, pero al final de cuentas la sintaxis que está analizando es esta, es una sintaxis de una suma. Por ejemplo, podemos poner una multiplicación, lo que dice que tiene tres números, que son valores terminales, y lo que dice que, bueno, primero realiza la multiplicación, que sería el 9 y el 5, y luego hace la suma, que sería, perdón, sí, y sería sumándole 5. Por ejemplo, también, por ejemplo, yo
puse por ejemplo valores entre paréntesis, punto y coma. Igual es una división entre dos números. Esta parte, la de números, como le digo, son valores, como son los valores terminales, pues siempre van a salir como parte, ¿verdad?, del análisis sintáctico. Igual si le quito, por ejemplo, el punto y coma, pues ya da un error de sintaxis. Igual si abro dos paréntesis, hace un error de sintaxis. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, puedo hacer, por ejemplo, ya hicimos una declaración, por ejemplo, una comparación, 8 igual a 4, punto y coma. Aquí es una comparación que básicamente, pues, como es una comparación entre dos números, ya esto genera un valor booleano, pero igual lo identifica como una comparación. También, por ejemplo, yo definí lo que son una función. Por ejemplo, si yo pongo hola con doble paréntesis y su respectivo punto y coma, pues ya aquí lo identifica como es una función. Igual si pongo int, es una función con una declaración. Por ejemplo, aquí si yo pongo if, ya aquí me da un error porque yo no puedo definir la función, o sea, definir una función con una palabra reservada. Esto ya sale de la sintaxis que se está utilizando. Entonces, ya si le pongo if, me dice igual que hay un error de sintaxis, ya que esa no es la gramática ni para la función if. Por ejemplo, en la función if, lo que necesitamos es poner un valor entre los paréntesis, ya sea un valor booleano, 0 o 1, o cualquier número, ya que cualquier número mayor a 1 tiene un valor booleano. O, por ejemplo, una asignación, o perdón, una comparación, por ejemplo, número es igual a 3 y seguido de las dos llaves, y en medio pues necesariamente debe ir incluido algún tipo de instrucción, por ejemplo hola, pues ya, por ejemplo acá. Entonces lo primero es que dice que tiene su identificador, que es hola, seguido como un número, que sería este, con una comparación entre un identificador, que sería número en la comparación, y ya esto se refiere como una instrucción, que sería ya el if. Esto va analizando de derecha a izquierda. Por eso primero analiza lo que es el identificador, que es todo el contenido que tiene dentro del if. Luego analiza lo que es la parte de los paréntesis, ya sea una expresión booleana o un número directamente. Entonces aquí lo que dice que es un número, una comparación con un identificador, y ya al final pues la instrucción, que sería el if. Eh, Igual aquí si le quito por ejemplo el punto y coma, ya hay un error de sintaxis, o si le pongo un triple igual ya sería un error de sintaxis, porque en esta gramática que yo he diseñado pues no existe lo que es el triple igual. Igual si le pongo, bueno, número por ejemplo, ya es completamente válido, pero yo estoy haciendo una comparación entre los dos números. Bueno, ya eso sería todo. Igual, por ejemplo, si yo pongo aquí el análisis léxico, pues se pueden ver, ¿verdad?, todos los tokens que se están generando, ya sea identificador, palabra reservada, etcétera, etcétera. Entonces, esta gramática, vamos a quitar esta parte, aquí obviamente va a dar error de sintaxis, esta no completarla. Entonces, esta gramática está definida aquí en el sintáctico. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, acá yo recibo, bueno, aquí primero defino todos los tokens que se reciben, y acá es la sintaxis inicial del programa. Puede ser una sentencia con el token fin, que sería el punto y coma, o programa con una sentencia y el toque fin, para que esto se vaya analizando de derecha a izquierda. Entonces, esa sentencia pues puede ser una expresión, una declaración, asignación, instrucción, comparación o una función. Entonces ya aquí pues se define la gramática para cada una, bueno, la sintaxis, perdón, para cada una de esas sentencias. Por ejemplo, una instrucción que puede ser una palabra reservada con su paréntesis, y entre llaves pues ya el contenido de la misma. Puede ser tanto una comparación como una expresión directamente. Una función, que es diferente a una instrucción, que ya se hace en la función personalizada con los identificadores. Acá, por ejemplo, utiliza paréntesis vacíos, eh, ya que no recibe parámetros, ya habría que añadirlo. Y puede tener ya sea un programa, eh,
como parte de la función o no. También la declaración, que son tipos de datos con identificador, tipos de datos con una asignación y tipos de datos con una función. Las asignaciones pues tienen esta gramática que es un identificador, un símbolo de asignación y una expresión que ya puede ser un número, una suma, una resta o cualquier operación. Y bueno, ya así sucesivamente, pues ya está, esta es toda la gramática que se está utilizando, las expresiones, luego los términos para siempre utilizar la multiplicación y la división sobre la suma y la resta, y ya pues los factores que son factores terminales, como lo que son los números, un identificador. eh, bueno, esto es un pequeño identificador para indicar los números negativos, que puede identificar el símbolo de menos con un factor ya sea numérico o identificador, y pues un tipo de dato que básicamente estará para realizar una prueba para visualizar que se está identificando los tipos de datos directamente. Pero esto no es un valor terminal, un tipo de dato no puede ser una instrucción. Por ejemplo, si yo lo borro de acá y ya actualizo, por ejemplo, si yo pongo int, ya ven que ahora sí me tira un error de sintaxis, ya que un int por sí solo pues no es una instrucción ni es una expresión ni nada. Aunque igual me sigue validando que pues es un tipo de dato con una instrucción. Entonces, la diferencia entre el análisis léxico, pues valida cada uno de los del contenido y los separa en tokens, pero el análisis sintáctico pues ya identifica y organiza y le da pues sintaxis, ¿verdad? A estos tokens para poder llevar una gramática correcta. Pues eso sería todo. Cualquier pregunta o duda lo podemos realizar en la clase. Gracias.